Muy buenas noches a todos y a todas. Estamos retomando nuestras sesiones de capacitación en este diplomado sobre interculturalidad, género y gestión ambiental. Les damos la bienvenida después de unos buenos días de descanso. Se han librado de nosotros, pero no del todo, porque seguimos en este proceso de entrenamiento, de formación. Estamos muy gustosas, muy animosas de que estemos retomando. Esta es nuestra sesión número 3 del módulo 2, ¿sí? Género en la gestión de proyectos. Y justo esta es una sesión muy importante en la cual conversábamos con la maestra Laura, que es una sesión que ya nos estará encaminando a la gestión per se en los proyectos de desarrollo. Entonces, damos la bienvenida a quienes estuvieron, mira, bien temprano: Marmel, Giovanna, bienvenido Gilme, bienvenida Doris, bienvenidos a los que ya se van sumando. Giovanna, qué gusto. ¿Okay? Entonces, vamos a ir comenzando. Vamos a permitir entonces el audio. Adelante, maestra Laura. Bien, gracias. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Vamos a continuar después, como dice Cé, después de una semana de relajo, yo creo que justo y necesario, además de darle un espacio a nuestras actividades. Vamos a retomar la tercera sesión del módulo 2, ¿no? La tercera sesión del curso que me han encomendado es enfoque de género en los proyectos de innovación, ¿no? Y siempre decimos, ¿no? ¿Cómo será un proyecto con perspectiva de género? ¿Qué elementos tendrá? ¿Será muy difícil? Y más de uno seguramente hemos escuchado, tenemos que transversalizar el enfoque de género, ¿no? Y ciertamente parece un poco, ciertamente puede ser un poco difícil incluso el término transversalización y cómo lo voy a hacer, qué es lo que voy a hacer. Porque en efecto, transversalizar o hacer que un proyecto tenga perspectiva de género implica que todo el grupo humano que conduce el proyecto, sea de gestión pública o privada, tiene que tener pleno de conocimiento de qué es lo que buscamos con el enfoque de género, que es igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. Entonces, en esta sesión vamos a trabajar dos partes en la sesión. La primera parte, siempre es muy importante la primera parte, que tener el concepto de cómo le voy a abordar, porque necesito una data, necesito la epistemología, la Laurita, un data, la momento, por misa. favor. Y ¿Sí? Laurita, un momento. Tal vez el audio de Doris está muy bajito, o su audio podrías elevar un poquito nada más para que no haya resonancia. Doris, ¿se Ahora, escucha? Confirma, por favor. ¿ahora me escuchan? Yo sí te escucho. Confirma, Doris, por favor. Es posible que tu micrófono esté muy bajo. Puedes elevarlo. Los parlantes de tu equipo. Verifícalo, por favor. Adelante, maestra Laura. Y porque mi micro está al máximo, pero voy a Exacto. tratar de Se hablar escucha bien. más fuerte. Entonces, esta sesión vamos a trabajar dos partes. La primera parte es que vamos a ver los lineamientos para los proyectos de inversión con enfoque de género, que lo da el gobierno, y un ejemplo también de cómo eso ya no lo vamos a explicar en PPT, pero sí vamos a dar cuenta de la Directiva de Normas para la Formulación de Proyectos de Inversión con enfoque de género, que lo hiciera el gobierno regional de Loreto, uno de los pocos gobiernos regionales que ha implementado una norma que apunte a que todos los proyectos tengan perspectiva de género. Y luego vamos a hacer un trabajo grupal, y en ese trabajo grupal vamos a hacer la revisión de los proyectos de innovación acuícola del PENIPA. Ustedes han hecho sus proyectos, saben los proyectos que han manejado. Si es que no, si es que no, Cedi ya me ha pasado un proyecto y dos líneas de base, entonces lo vamos a revisar. Y sí, vamos a formar dos grupos, esperemos, pero si es que no nos quedamos solamente con uno, la idea es que trabajando la parte la parte conceptual, identifiquen en grupo los elementos que necesitan para que el proyecto que han trabajado tenga perspectiva de género, ¿no? ¿Qué elementos le faltó? ¿Qué le faltaba? ¿No? Porque
para tener un financiamiento, ciertamente ha cumplido algunos elementos de los fondos concursables, ¿no? Entonces, pero para que eso tenga un proyecto de perspectiva de género, es posible que le falten algún detalle que ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Lo voy a poner, creo, en la copita, ¿verdad? Sí, pantalla completa también. Entonces, vamos a revisar las normas. Hay una norma general emitida por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables el 16 de julio del 2021, o sea que es de reciente publicación, que son los lineamientos para la transversalización del enfoque de género en la gestión pública, ¿no? Que les decía hace un momento. ¿A qué nos referimos con transversalización? ¿No? ¿Qué entendemos por transversalización? A ver, para ir más adelante, ¿no? Es como que una línea imaginaria, ¿no? Que transversaliza, pasa por todos los hitos en la gestión, en la ejecución, en el seguimiento, incluso en la organización de una institución. En la gestión pública, hoy por hoy, están y han adoptado el modelo de gestión por procesos, es decir, gestión por resultados. Por eso es que los proyectos de innovación tienen también sus procesos, miran mucho la organización, cómo lo están haciendo los equipos técnicos, ¿no? Y cómo está haciendo la ejecución de los proyectos. El modelo de gestión de procesos en la gestión pública se ha trasladado a la gestión privada. Entonces eso ya no es una novedad porque eso ya fue hace años. Cuando hablamos de gestión por resultados, la misma nomenclatura de gestión por resultados ya lo venimos escuchando hace más de 5 o 7 años. Entonces no es nuevo el concepto de gestión por procesos. Lo que sin embargo vamos a ver cuáles son esos lineamientos que nos permiten transversalizar el enfoque de género en la gestión pública. Entonces, la primera, voy a poner para aquí, porque le veo cerilla. La primera, el primer lineamiento es la incorporación del enfoque de género en el planeamiento estratégico, ¿no? Es la primera parte. ¿Cómo voy a planear? Entonces, ¿qué nos dice este lineamiento, esta norma técnica? Que debemos tener información desagregada por sexo, edad, autoidentificación étnico-racial, área geográfica, si hay discapacidad, condición socioeconómica y lengua originaria, por decir las variables principales para medir indicadores, ¿no? Entonces, nuestros proyectos de plano, en la parte de planeamiento, fíjense, tienen que estar desagregadas por sexo, por edad, autoidentificación étnico-racial, área geográfica, si hay discapacidad, condición socioeconómica y lengua originaria, ¿no? Incluso aquí ya se está trabajando interculturalidad cuando vemos de la autoidentificación étnico-racial, si es tiene lengua originaria o no. En los planes estratégicos, ¿no? Los planes estratégicos no solamente de la parte pública, sino también llevémoslos nosotros esta planificación estratégica al área privada. Sé que está el Bagrecito, sé que está Dialbet, ¿no? Hay organizaciones que están creciendo, entonces todas deben tener un plan estratégico, ¿no? Entonces debemos analizar las causales de los problemas que podamos identificar para elaborar los proyectos y su impacto cuantitativo o cualitativo que genera en las mujeres, ¿sí? ¿Cómo el proyecto X va a generar ese impacto a nivel de las mujeres? ¿No? Si es que voy a poner una posa, no sé, voy a pensar en voz alta, una posa digamos, de trucha, ¿qué tanto le va a afectar? ¿De manera positiva, de manera negativa? ¿O de pronto va a estar justo en el sitio donde una de las mujeres tendía su ropa, por ejemplo? ¿No? Un ejemplo muy básico, ¿no? Entonces, tenemos que ver también la participación de la sociedad civil, varones y mujeres, incorporar en los objetivos, metas, indicadores y acciones orientados al cierre de brechas y o desigualdades según corresponda a la realidad. Ya hemos visto en la sesión anterior cuáles eran las brechas, ¿no? Si se acuerdan,
en las brechas en acceso a educación, en acceso a cargos de poder que tenían las mujeres en los distintas, por ejemplo, en los distintos espacios políticos, el acceso a salud, por ejemplo, la muerte materna. Fíjense, todas esas brechas que hemos visto, fíjense, ahora la estamos viendo. ¿Cuáles son al cierre de esas brechas, las que les he mencionado la vez pasada, ¿no? Según corresponda a la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, no vamos a poner muerte materna en un proyecto de innovación acuícola, por ejemplo, ¿no? Eso está muy jalado de los pelos, ¿no? Pero sí puede haber participación de la mujer en espacios de decisión, por ejemplo, si es una comunidad y si es una asociación. Ahora, otro lineamiento, articular los planes estratégicos institucionales a la política nacional de igualdad de género y al plan estratégico multisectorial de igualdad de género, ¿no? Entonces, nuestros planes estratégicos no son documentos aislados, ¿no? Siempre responden y tienen que estar articulados al CEPLAN, el CEPLAN que responde a su vez a los objetivos del milenio. Entonces, todo es una cadena de articulación de políticas. Entonces, al articular nuestros planes estratégicos, también articularlos a la Política Nacional de Igualdad de Género y al Plan Estratégico Multisectorial de Igualdad de Género. Entonces, en la parte de planeamiento, fíjense que tenemos que tener, que eso es lo que he podido resumir, ¿no? En principio, la información súper desagregada, ¿no? ¿En cuántos indicadores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 indicadores primordiales para la planificación, ¿no? Y que cuando hagamos nuestros planes estratégicos, además, veamos el impacto cualitativo, cuantitativo que genera en las mujeres, cómo es la participación de la sociedad civil y cómo los objetivos, las metas, los indicadores y acciones están orientados al cierre de brechas o desigualdades, ¿no? O sea, siempre buscar, si mi proyecto de innovación X voy a hacer, entonces buscaré entre la lista de brechas que hemos desarrollado en la sesión anterior, ¿cuáles de esas brechas voy a contribuir a cerrar? ¿Sí me dejo entender? ¿No? Y articular finalmente los planes estratégicos a los planes institucionales, ¿no? A la política nacional de igualdad de género o al plan estratégico multisectorial de igualdad de género. El lineamiento 2, lo he puesto más pequeño, ¿no? Tiene que ver con la incorporación del enfoque de género en el Sistema Nacional de Programación Multianual y de Gestión de Inversiones, ¿no? Lo que llamamos los proyectos de Invierte. ¿Cómo lo voy a incorporar? Es algo muy sencillo, ¿no? Identificar cuando hagamos nuestros diagnósticos, igual, incorporar de manera gradual la información desagregada por sexo y las variables relacionadas. Entonces, solo así vamos a poder identificar cómo es el impacto que le da a uno u otro género, porque las necesidades que tienen ambos géneros son distintas. Y vamos a ver más adelante los ejemplos por qué, ¿no? En los TDRs, en los PAT, en los contratos, se debe precisar las oportunidades laborales para mujeres y varones en su diversidad, ¿no? Sin ningún tipo de discriminación. Entonces, parece muy sencillo, pero lastimosamente en la práctica, en la gestión pública, ¿cómo vemos los TDRs? Se busca ingeniero. No, precisar, se busca ingeniero o ingeniera, o sea, precisar que también hay un grupo de ingenieras y que pueden asumir un trabajo, ¿no? Se busca geólogo, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo ahí, por ejemplo? Se están reforzando profesiones que tienen que ver con el reforzamiento de la superioridad del hombre versus la mujer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Igualdad de oportunidades. Entonces, tenemos que buscar justamente en los TDRs, en los PAT y contratos, que debe haber las oportunidades laborales de manera general, tanto para varones y para mujeres.
Parecen sencillo, ¿verdad? Pero en la práctica no lo es. No lo es y me ha tocado estar en la administración pública y los que están en la administración pública saben que es muy difícil luchar con las barreras de la gestión pública, de la administración. De hecho, en la administración privada es mucho más sencillo, ¿no? Se pueden juntar, todo el grupo pueden incorporar incluso en sus reglamentos internos el perspectiva de género, muchas cosas, y pueden salir documentos con una perspectiva de género mucho más amplia, ¿no? Que permita a las personas poder participar sin ninguna barrera. ¿Qué nos dice el lineamiento 3? Incorporación del enfoque de género en la provisión de bienes y servicios, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que identificar las dificultades y o barreras que tienen los hombres y mujeres para acceder a un servicio. ¿Y cuáles serían esos servicios? ¿No? Servicios de salud, servicios de educación, ¿no? Los bienes, ¿no? A veces se compran algunos elementos que, digamos, que necesita mucha fuerza, por ejemplo, abrir un caño para los bomberos, por ejemplo, ¿no? Y las mujeres no lo van a poder hacer. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que saber identificar cuáles son esas dificultades y barreras que tienen hombres y mujeres. Y al momento de comprar los bienes, comprar los servicios, generar que esos bienes y servicios lo puedan usar en igual de condiciones, tanto mujeres como varones. Desarrollar un mapeo de bienes y servicios públicos que la entidad entrega a la ciudadanía de acuerdo a la cadena de valor público, analizando las causas de las restricciones o discriminación que puedan sufrir hombres y mujeres. Diseñar e implementar protocolos o flujogramas de atención con enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad, optimizando procesos para garantizar la pertinencia, calidad y adecuada prestación del servicio. He visto el día de ayer, he estado en el cierre de un proyecto y con mucho agrado se ve, ¿no? Se hace una infraestructura y de todas maneras la infraestructura lo utilizan tanto varones y mujeres. Todos los materiales que han puesto lo ponen a la altura de una talla promedio para que todos puedan utilizar, por ejemplo, ¿no? Implementar registros en forma desagregada por sexo y otras variables, ¿no? Tan sencillo como hacer una lista de asistencia, por ejemplo. En la lista de asistencia poner, ¿no? 2 columnas donde digan, ¿no? Femenino o masculino, ya está, por ejemplo. Bueno, ¿por qué? Porque estamos identificando eso a la hora de la sistematización general. Vamos a poder identificar cuánto fue el registro, el grupo meta de esa actividad. ¿Cuántos varones participaron? ¿Cuántas mujeres participaron? ¿No? Y otras variables, si es que se pudiese, ¿no? Pero por lo pronto, si es que hay ese sexo femenino y masculino, ya estamos haciendo bastante. El lineamiento 4 dice que la incorporación del enfoque de género en la organización institucional. Ahora, ¿cómo me organizo? ¿No? Ya hemos visto al inicio nuestro planeamiento, hemos visto la dotación de bienes y servicios, ¿no? En la parte cuando hago un proyecto de desarrollo, ¿no? Pero ahora cuando hago mi organización per se, cómo se organiza, cuando hay están, digamos, el consejo directivo, digamos, todo el grupo humano que va a conducir la institución, ¿cómo lo voy a ver? Cuando identificamos la existencia de estereotipos de género, ¿no? De pronto, ¿cuál es ese estereotipo de género? ¿No? Hago mi consejo directivo, ya, el presidente puede ser un varón, y la secretaria, pum, siempre le manda una mujer, ¿no? Siempre la secretaria. Por ejemplo, eso es lo que nos dice, ¿no? Identificar la existencia de estereotipos de género, discriminaciones y desigualdades y o brechas de mujeres
y hombres en su diversidad, así como las condiciones favorables y limitaciones para la incorporación del enfoque de género en la gestión interna. O sea, ¿qué nos debemos identificar? Es justamente para poder eliminar. ¿Y cómo lo voy a poder eliminar todas estas condiciones, estas limitaciones, ¿no? Cuando en las normas internas de la institución, en las políticas, en los instrumentos de gestión, en el plan anual de trabajo, en el reglamento institucional, presupuestos y otros, o en la misma organización, en el estatuto o en el documento que norma la vida institucional, sea interna o sea externa en los proyectos, coloque y garantice que hay igualdad de oportunidades. Cuando elimine ese tipo de brechas, ¿no? Cuando dé las mismas oportunidades, cuando el cargo de las mujeres no solamente se limiten a los cargos secretariales, por ejemplo, ¿no? O a los de tesorería, ¿no? Porque siempre hacen un consejo directivo y el presidente a veces es el varón, ¿no? Secretaria, tesorera lo mandan a sino a las mujeres. Entonces, balancear, por ejemplo, la organización de pronto puede ser presidente, puede ser un varón, vicepresidenta puede ser una mujer, secretaria puede ser, o secretario o secretaria puede ser un varón, tesorero puede ser mujer o varón, de manera indistinta. Entonces, ¿para qué? Para que no haya ninguna desigualdad y se limiten, por ejemplo, en el tema de acceso a cargos políticos o a cargos de poder de manera igualitaria. Adoptar progresivamente medidas que garanticen la participación igualitaria de mujeres y varones o en su diversidad cargos directivos, ¿no? Cargos de confianza o en órganos colegiados, ¿no? Buscar la participación de las mujeres. A veces las mujeres, y sobre todo eso se da en los que hemos trabajado en campo, sabemos, ¿no? Quienes deciden, digamos, si se va a hacer alguna actividad o no, son los varones, ¿no? Las mujeres no hablan mucho, justamente porque su vivencia, muchos años atrás, lo ha reforzado, ¿no? Y no tienen las habilidades, no tienen las condiciones, pero eso se puede aprender. Y a mí, por ejemplo, me da mucho gusto saber que en el campo también ya se estén eliminando ese tipo de brechas, ¿no? Que las mujeres ya se estén dando a conocer, que se estén dando a visibilizar en este tipo de aspectos en la vida institucional de las organizaciones. ¿Qué más con respecto al lineamiento 4, ¿no? Ahorita Fomentar yo un... quería hacer un comentario A ver, Celi, sobre el dime. anterior, porque en efecto, las posibilidades de implementar alguna acción que permita esa oportunidad en igual de condiciones para mujeres y hombres puede generarse. Con creatividad podemos plantear algunas acciones, pero siempre vamos a, o todavía vamos a tener dificultades de encontrar esos talentos o encontrar esos recursos con esa misma voluntad que estamos formulando las actividades. De ejemplo, convoco a mi coordinador de proyecto, que puede ser mujer o varón, pero es muy probable que todos los candidatos sean hombres. Es muy probable que cuando se anuncie la convocatoria de secretario o secretaria, la mayoría o todas sean mujeres. Entonces, si la realidad donde estamos no nos lo permiten, ¿hasta dónde vamos a llegar con esta? Porque si no, terminaríamos volviendo a generar convocatorias, volviendo a generar condiciones y podría ser desgastante en los gestores de proyecto generar esas condiciones. Es que yo creo que ese es un proceso progresivo, Celi, porque tampoco en una comunidad o en un espacio no podemos imponer. De hecho, incluso, póngase, hay casos donde de pronto la presidenta es una mujer y el secretario es un varón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que generamos? Generamos risas, comentarios, ¿no? Y se normaliza, ¿no? Entonces, en vez de ayudar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos reforzando? Reforzando, por ejemplo, que la próxima vez ningún varón se presente, por ejemplo, ¿no? Entonces, el,
El otro día conversaba con una colega y hablábamos de interculturalidad, ciertamente, que estas buenas intenciones que tienen como techo, estas buenas intenciones, digamos, de trabajar en armonía, de trabajar sin discriminación, tienen que hacerse poco a poco, ¿no? A veces algunas culturas originarias, andino-amazónicas, tienen una manera de vivir, que la han estado viviendo por muchos años, entonces no podemos pretender de la noche a la mañana que venga un PENIPA con perspectiva de género y les diga, ¿sabes qué? Esto no es así, o sea, eso se va a dar poco a poco, ¿no? Y entender que las mujeres también pueden, o sea, yo creo que apuntamos a un tema de que las mujeres pueden ejercer algunas actividades en igualdad de condiciones, ¿no? Tal vez no ellas, pero podemos sembrar para que nuestras hijas y de las hijas de nuestras hijas puedan tener un mundo más igualitario, ¿no? Entonces, eh, el tema es ese, ¿no? Porque también entrar a la organización interna. Entonces, ¿qué es la organización interna de cada organización? También es complicado, pero si es que trabajamos a nivel de sensibilización o por lo pronto, nosotros, cada uno de nosotros en esta sala, ya nos hemos tomado la pastilla, ya nos hemos puesto los lentes de género, entonces ya estamos viendo de manera distinta cómo organizar, ¿no? De manera visible nuestra institución. De ¿Cómo acuerdo. trabajar con perspectiva de género, ¿no? Ah, a ver, decíamos que también en la organización fomentar, ¿no? Un clima, una cultura organizacional que permita construir relaciones igualitarias a partir del reconocimiento, evitando políticas estereotipadas, racistas, violencias sexistas, homofóbicas y otras formas de violencia. Prevenir y sancionar actitudes, comportamientos, violencia de género y conductas discriminatorias basadas en las diferencias de mujeres y hombres en su diversidad, entre ellas el hostigamiento sexual laboral, por ejemplo. Eh, no se ve, las mujeres no lo dicen, ¿no? Pero ciertamente el hostigamiento sexual sí es algo que sí se nota, que sí hay en las instituciones privadas, públicas, o sea, eso no es exclusivo solamente del sector público y donde las mujeres muy difícilmente tienen la norma de su lado, tienen al gobierno de su lado, ¿no? Y lo hemos visto en las grandes esferas, ¿no? Donde muy fácilmente, independientemente de las cuestiones políticas, diferencias políticas, digo, las mujeres somos mermadas, digamos, cuando hablamos, cuando decimos algo o entre nosotras mismas, ¿no? Entonces, en vez de ayudarnos. El quinto lineamiento trata de la incorporación del enfoque de género en el presupuesto público. Ahora, sabemos que para que una política funcione, para que todo lo que estamos haciendo funcione, necesita dinero, porque sin dinero no lo vamos a poder implementar. Solamente va a quedar en el sueño, solo va a quedar en una panacea que quisiéramos que sea, ¿no? Entonces, las entidades, hoy por hoy, pueden considerar en la programación multianual presupuestaria como prioridad la identificación de brechas y desigualdades de género como criterio para asignar recursos. Las municipalidades, por ejemplo, son las instituciones que están más cercanas al pueblo. Entonces, algunas incluso son contrapartes de algunos proyectos cuando deciden hacerlo. Entonces, las municipalidades pueden ver brechas no solamente de salud, pueden ver educación, pueden ver de cultura, ¿no? Y pueden ver el tema de mujer también, ¿no? De mujer. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y pueden solicitar recursos. E incorporar indicadores de desempeño construidos en el planeamiento estratégico institucional que resulten pertinentes relacionados con las desigualdades o brechas entre mujeres y varones, ¿no? Esta parte es muy importante, muy pocas municipalidades lo hacen
y tienen, por ejemplo, en educación, porque es el sector donde más cercana estoy. Por ejemplo, en la Dirección Regional de Educación tienen indicadores de desempeño y por cumplir esos indicadores de desempeño reciben una asignación presupuestaria adicional, ¿no? Todos los años que permite atender alguna situación, ¿no? Entonces, si yo quiero atender al tema mujer, lo puedo poner en mi planeamiento, lo cumplo y finalmente lo voy a tener. Entonces, no es una cosa que no se puede tener. O sea, sí se puede conseguir, pero también la norma ya lo ampara, ya está el lineamiento, ¿no? Entonces, antes no había documento donde respaldarse, cómo hacer, qué hacer. Entonces, ahora hay una documentación. Ahora, y el lineamiento 6 comprende la incorporación del enfoque de género en el seguimiento y evaluación, ¿no? Todo lo que he planificado, todo lo que he generado mis indicadores, ¿no? He generado mis proyectos, etcétera, etcétera. Necesito hacer un seguimiento y evaluarlos, ¿no? Entonces ahí voy a tener que identificar indicadores y metas con enfoque de género que me permitan monitorear las brechas priorizadas, ¿no? Con enfoque de género, ¿qué significa? Desagregando los indicadores a su más mínima expresión, ¿no? En sexo, edad, área geográfica, la otra, lenguas originarias, cómo me reconozco a nivel de etnicidad, por ejemplo. ¿No? Entonces, todos esos indicadores, los más cercanos para poder definir, ¿no? Y poderlos medir después, evaluarlos después, ¿no? Sistematizar los aprendizajes institucionales y las buenas prácticas y experiencias motivadoras que contribuyen a la disminución de la discriminación estructural hacia las mujeres. A partir de las lecciones que aporten, los sistemas de seguimiento y evaluación, visibilizando datos diferenciados por sexo, análisis cualitativo, cuantitativo, de las acciones desarrolladas sobre las afectaciones y beneficios a mujeres y hombres, ¿no? Entonces, creo que esta última parte es compartir la lección aprendida, ¿no? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo fue lo que desarrollé mi experiencia? Porque finalmente todo proyecto en una sociedad del conocimiento necesita una información que me ayude, que sirva como base para desarrollar otro proyecto, para que otras instituciones lo revisen y sea un referente para ir mejorando las intervenciones, ¿no? Entonces, muy pocos proyectos, por ejemplo, ponen el sistematizar o la sistematización de la experiencia. La sistematización de la experiencia es muy importante dentro de la producción de conocimiento. Y yo creo que es uno de los, es el corazón, más que el corazón es el proyecto. Yo creo que es el pulmón de los proyectos, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo algo que me permite visibilizar cómo fue como lo desarrollé, cómo fue lo que hice, o cuáles fueron mis dificultades, debilidades, ¿no? Entonces, eso me permite, y si, es más, y si le pongo perspectiva de género, mejor aún, porque voy a poder visibilizar cómo esas brechas van disminuyendo en el tiempo, es decir, van contribuyendo a esas estadísticas tan terribles que hemos visto en la sesión anterior. ¿Cómo voy a contribuir? ¿Cómo voy a contribuir si no hago nada para modificar, para atacar y disminuir esas brechas? Ahora, ¿por qué es necesario un proyecto de inversión con enfoque de género? ¿Quiénes están aquí? Y voy a preguntar y quiero que me respondan porque en realidad no quiero estar conversando y ser un monólogo estamos aquí, a ver, ¿por qué? A ver, Doris, cuéntame, Doris. Doris está, también está Gilmer, también está Marmel, Giovanna. Gilmer, a ver, está Gilmer, Marmel, Giovanna, a ver. Adelante, ahí está la pregunta, mi estimada Doris. ¿Por qué es necesario un proyecto de inversión con enfoque de género? Puedes escribir si es que no puedes activar tu micrófono. Lo mismo para todos. A ver.
Gilmer, Hola, hola, ¿cómo estás? Adelante. buenas noches Gilmer, con ¿cómo todos. estás? Hola Laura, Buenas, ¿cómo estás? Hola ¿cómo Cedi. estás, Gilmer? Buenas noches. Bien, gracias. Yo creo que esto es de vital importancia, ¿no? Eh, Precisamente para buscar esa equidad de género, no solo en otros quehaceres, sino que mejor en estos proyectos de inversión. Bueno, no tengo la suerte de trabajar en un proyecto de inversión pública, pero sí en estos fondos concursables, ¿no? Donde obviamente están activados, inclusive es un beneficio social, ¿no? Que una mujer participe en sus proyectos, ¿no? O al menos el 50% de los beneficiarios un poco más del 50% sean mujeres, ¿no? Entonces, ese es un beneficio social, está considerado así por esta organización, ¿no? Pero también está considerado como un beneficio social si el equipo técnico está liderado por una mujer. Entonces, yo creo que en los proyectos que estamos realizando hay muchas mujeres que están liderando, ¿no? Aquí tenemos el caso en varios proyectos, ¿no? Inclusive en el BRAE, que se ha implementado con Parua, que está trabajando, y de hecho, más del 50% de los líderes de equipo son mujeres, ¿no? Entonces, yo justo me ponía a pensar, ¿no? Sí, pues no se ha hecho un avance, ¿no? Sin darnos cuenta tal vez, ¿no? Pero sí hay un gran avance. Aquí tenemos trabajando, a ver, aquí en la Asociación Maicito, es una mujer quien lidera, o lógicamente en ahí, ¿no? El técnico también es una mujer, el asistente administrativo también creo que es una mujer, ¿no? Igual, ¿no? En el BRAE hay varios proyectos en el que, por ejemplo, Liliana está liderando, creo, dos proyectos, ¿no? Entonces, eso nos da a entender que sí se está avanzando, ¿no? Y que mejor en estos programas que el gobierno está financiando. Solo quería decir eso. Gracias. Gracias, Gilmer. Gracias, Gilmer. Excelente, un interesante y buen comentario, ¿no? Y em, estamos avanzando. Tú mismo lo has dicho, a veces no nos hemos dado cuenta, pero realmente sí. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El PENIPA ha procurado que todos sus proyectos tengan perspectiva de género, ¿no? Y en esas dos acciones, ¿no? En esas dos acciones o en esos dos elementos donde ha buscado que el liderazgo, la participación de las mujeres sean 50% y 50%. Cedi. Sí, Doris menciona en el chat que para responder la pregunta, ¿no? Para buscar oportunidades de igualdad laboral en ambos géneros. Se nota que las mujeres llevan bien la administración económica. Esa podría ser una característica, digamos, natural de las mujeres, ¿no? Y podríamos aprovechar justamente esas cualidades para la gestión de los proyectos, ¿no? Ujú. Las mujeres y los varones, ¿sabes? Hace unos días en la sesión anterior decíamos que en realidad no buscamos atacar. Alguna vez yo hice un taller con unos colegas y ellos se sintieron atacados. Ustedes quieren hacer lo mismo que nosotras, se sintieron tan atacados y hasta frustrados, Como invadidos en sus espacios, ¿no? invadidos en esos espacios que por mucho tiempo algunas actividades solamente las hacían ellos, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, la idea no es esa. La idea es que en el ejercicio de nuestros derechos ciudadanos, bajo la paraguas de los derechos ciudadanos, de los derechos fundamentales de toda persona, nos dice que tenemos derecho al trabajo, derecho a ser elegido y ser elegida, y N derechos que vamos a buscar y que lo vamos a poder leer y podemos encontrar un montón, pero ¿cuántos de ellos lo estamos ejerciendo plenamente? Claro. Entonces la idea es no invadirlos, no desmerecerlos, sino que ellos también entiendan que tanto mujeres y varones tenemos las mismas igualdad de oportunidades. Excelente. A ver, bien, esto lo voy a cerrar. Esto lo voy a cerrar. Muy bien, ¿no? Entonces, en este caso, voy a poner este siguiente, ¿no? Porque es necesario, decíamos,
¿no? Porque los presupuestos y proyectos de inversión determinan muchas veces el acceso de la ciudadanía de bienes y servicios del Estado, ¿no? De la misma forma, también determina el ejercicio de sus derechos, ¿no? El derecho a la educación a través de las escuelas, a salud a través de los hospitales, derecho a los servicios básicos como agua y saneamiento y a través de redes de alcantarillado, por ejemplo. Entonces, los PIB no pueden ser neutrales al género, ¿no? Pues tanto hombres y mujeres tenemos derechos, pero sus necesidades económicas y sociales son diferentes, ¿no? Ahí está el detalle, ¿no? De pronto, el alcalde X ya está listo mi proyecto de inversión y voy a hacer un estadio. Y el estadio, ¿quiénes juegan en el estadio? La pregunta del millón. ¿Quiénes juegan el estadio? ¿Lo utilizan las mujeres? ¿No? Entonces, ¿habrá un espacio donde utilicen las mujeres? ¿No? Cuando hay la otra vez iba por Socos más adentro a visitar una escuela y ahí el nuevo alcalde ya había ido a identificar y, no, ya estaban terminando su estadio. Pero las mujeres ni enteradas, pero las mujeres necesitan redes, servicios de agua, saneamiento básico, que es muy necesario no solamente para las mujeres, sino para toda la ciudadanía, para niños, niñas, adolescentes, para toda la población, pero don alcalde estaba muy presuroso en hacer su estadio. Silver comenta también que los varones y las mujeres tienen la misma preferencia por el fútbol, ¿no? Y típicamente uno podría asignar, eso lo veo más yo en general, no solo en la zona rural, también en la ciudad. Tal vez es generacional, ¿no? Las nuevas generaciones son más propensas, son más abiertas a estas nuevas líneas. Por ejemplo, ¿no? Entonces, buscar, yo no sé si habrá hecho el estudio, ojalá y el estudio se considere pues la cantidad de mujeres, pero a vista, a primera impresión me dio esa impresión, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ver la siguiente lámina. Gilbert tiene la mano levantada. A ver, Gilmer. Sí, quería participar, por favor. Por supuesto, adelante. Yo creo que esto era hablando del deporte del estadio, me recuerdo bastante que en mis tiempos, cuando estaba pequeño, era casi una norma que los varones jugaban fútbol y las mujeres jugaban vóley, ¿no? Yo creo que este estereotipo también se ha roto bastante, ¿no? En los lugares que yo voy ya lo veo a las mamitas, o a las señoras que participan en el fútbol, juegan en el fútbol, ¿no? Pero también veo ya varones que juegan vóley, ¿no? Es bastante, o sea, se ha superado este tema, creo yo, ¿no? Y nos incluimos aquí en el grupo que trabajamos. Normalmente salimos una vez a la semana a jugar y jugamos vóley y fútbol, ¿no? Entonces, Y eso me parece se ha excelente. avanzado también, ¿no? Sí ha avanzado. Quería comentar eso. Está bien, Gilmer, gracias. Entonces, la idea es ponernos nuestros lentes de género y ir dando apertura a estos nuevos espacios, ¿no? Y qué bien que ya en el deporte se ve visibilizando eso. De hecho, hay una deportista aquí en Ayacuchana que ha sido llamada para integrar la selección de fútbol femenino en Perú, ¿no? Y eso a mí, por ejemplo, me hinchamos el pecho siempre, ¿no? Sobre eso. Entonces, para recordarnos, ¿no? Sabemos que el enfoque de género es una herramienta metodológica que permite orientar acciones y políticas públicas tomando en consideración las necesidades, diferencias entre hombres y mujeres con el objetivo de disminuir las desigualdades, ¿no? Y las brechas de género se refieren al acceso desigual a servicios, derechos, participación entre hombres y mujeres. Conocer las brechas de género es fundamental, ¿no? Por eso la sesión anterior, no importa, yo dije, no importa, lo ponemos porque es muy importante conocer, porque a veces las brechas de género siempre se quedan en el que es así, ¿no? Solamente en el limbo. Entonces, ahí hemos querido poner las brechas de género con las instituciones, con las instituciones que han hecho el estudio. Entonces, conocer estas brechas es fundamental para definir presupuestos,
y proyectos que contribuyamos a cerrarlas. O sea, no basta con, está muy bien, hagamos el deporte, pero tenemos que identificar todas esas brechas de género que hemos visto y cuál de ellas, a cuál de ellas en mi proyecto yo puedo buscar cerrar un poquito. ¿Cuál de ellas yo puedo buscar contribuir a que esa estadística baje un poquito? ¿No? No lo lograremos lógicamente al 100%, pero si logramos el 0,00 por 1, no importa, ¿no? Pero tenemos que buscar a contribuir a que se cierre. Entonces, no se puede cambiar lo que no se conoce en efecto, y él lo dice muy bien, ¿no? Pero por eso es importante conocer las diferentes necesidades entre hombres y mujeres. Eso implica que más mujeres puedan participar en el diseño de políticas públicas y proyectos, ¿no? Porque solamente si tú lo has vivido, tú lo conoces, entonces vas a poder también con conocimiento de causa aportar algo desde tu palestra, ¿no? Entonces, ¿cómo incorporamos el enfoque de género en los PIPs, ¿no? Analizamos, ¿no? Primero, roles de género, cuáles son sus necesidades y cómo es su acceso, ¿no? Entonces, los roles de género, referido a los papeles que desempeñan mujeres y varones y hombres. Por ejemplo, las mujeres se encargan del cuidado familiar. ¿Cuáles son esas necesidades? ¿No? Prioridades diferenciadas entre hombres y mujeres que lo vamos a tener en la etapa de diagnóstico. Necesidad, ejemplo, ¿no? Necesidad de espacios de recreación seguros, por ejemplo, ¿no? Y analizar el acceso, ¿no? ¿Quién accede más a los servicios y por qué? ¿No? Entonces, ¿no? Por ejemplo, las mujeres usan menos parques, por ejemplo, porque falta iluminación, por ejemplo, ¿no? Muchos parques que está, o los parques infantiles, o las mujeres que son las que tienen el rol de la reproducción, que es el del no solamente de la reproducción, perdón, ¿no? Que es reproducir a los niños, que es el cuidado inherente de los niños. Por ejemplo, no van a un parque infantil X, por ejemplo, porque todo el parque infantil está por las lluvias. Ahora que están las lluvias, están oxidadas, por ejemplo, ¿no? O están llenas de tierra, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es muy importante ver cuando elaboramos ¿no? Entonces, aquí tenemos pautas para priorizar proyectos con enfoque de género. Entonces, los proyectos seleccionados responden a los objetivos. Ahora vamos a tener un trabajo en grupo y vamos a tener la oportunidad de revisar nuestro propio proyecto que hemos presentado al PENIPA y vamos a identificar eso, ¿no? Entonces, los proyectos seleccionados responden relacionados a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Ahora, no es taxativo que sí, ¿ah? O sea, pero se puede identificar algunas cosas, elementos que sí. Los proyectos seleccionados contribuyen a solucionar problemas parcialmente o totalmente, la reducción de brechas de género. Las alternativas de solución de los proyectos de inversión identificados y seleccionados cuentan con acciones que incorporen criterios que diferencien el impacto diferencian el impacto a mujeres y hombres. Son preguntas de manera general, no estamos viendo que solamente taxativamente apuntan a los proyectos de PENIPA, sino de manera general. Entonces, la participación de las mujeres en la decisión de las políticas públicas contribuye, ¿no? Contribuye a asegurar que se tomen en cuenta las necesidades y aportes diferenciados de hombres y varones en la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de recursos, ¿no? Por eso es muy importante que haya siempre un equipo multidisciplinario, ¿no? Porque en el equipo multidisciplinario vamos a poder ver esto. Siguiente. ¿No? Las investigaciones revelan que cuando las mujeres participan en las decisiones domésticas,
¿no? Y de la comunidad, los proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento logran mejores resultados, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que han hecho un extractor para sacar agua, ¿no? Que es tan difícil, ¿no? Que una mujer no lo puede hacer, pero lógicamente en la inauguración vino un señor súper muy fuerte y con una mano lo hizo ahí mismo, ¿no? Y el supervisor le da el visto bueno y como dicen, ¿no? Y para la foto todo bonito, ¿no? Y eso hemos visto muchas veces en algunos proyectos, ¿no? Para la foto funciona, pero terminada la foto en la etapa de implementación del proyecto, ahí dejan de fallar las cosas, ¿no? La mamá, por ejemplo, aquí le dice, ¿no? Las niñas no lo hacen en la calle, tienes que aguantar. O sea, aquí que se ve que una niña quiere hacer sus necesidades, pero el baño está fuera de servicio. El colegio está a 5 kilómetros, pero aquí el pequeñín, él sí puede, pues, ¿no? ¿No? Entonces, ¿no? En las zonas rurales, ¿no? De muchos países en desarrollo, un gran porcentaje de niñas abandonan los estudios antes del cuarto de primaria, ¿no? Y una de las principales razones se debe a la falta de instalaciones sanitarias, ¿no? Hace algunos años, por ejemplo, COFOPRI y FONCODES solo implementaba silos, por ejemplo. Eso es terrible para la higiene femenina, ¿no? Implementar silos. Entonces, eso no era un proyecto, por ejemplo, con perspectiva de género, ¿no? Porque el varón, bueno, finalmente, pues no se puede contaminar tanto como una dama. Entonces, ahora, últimamente, en los últimos servicios higiénicos que han mandado hacer, ya están poniendo baterías de baños, ¿no? Para hombre y mujer. Pero faltan muchos baños, muchos silos por mejorar, ¿no? Porque se han convertido simplemente en silos, ¿no? Entonces, ahora, estimados participantes, tenemos un trabajo grupal. Entonces, bajo las consideraciones que hemos visto hace un momento, vamos a revisar un proyecto de innovación acuícola y vamos a identificar los elementos que son necesarios para hacer un proyecto con enfoque de género. Tal vez no está, tal vez está, ¿qué es lo que le faltó? ¿No? O tal vez ya lo tenían y excelente y no lo sabíamos, ¿no? Entonces, Segi, por favor, si hacemos una sala o Ok. la dejamos aquí, ¿sí? Antes que nada, yo quiero confirmar que si todos están conectados desde una computadora, la necesidad de poder escribir y mostrar un documento es importante. ¿Sí? Doris, ¿desde dónde te conectas? Hilmer, Marmel, ¿cómo te va? Teresa, mucho gusto. Teresa dice que sí. Giovanna, vamos a generar, a ver, tenemos 5. Gracias, Doris. Me preguntaba yo si estabas desde un celular o desde una computadora. Listo. Vamos a organizarnos de esta manera. Vamos a tener 2 equipos, ¿sí? Se va a generar el grupo de manera aleatoria, ¿sí? De manera automática. Dos ¿Ya? grupos van a ver entonces. Sí, 2. Yo creo que sí. Ya. ¿Ya? Entonces vamos a ir saltando de grupo en grupo para poder visitar. ¿Cuál es la consigna? Repetimos, ¿no? Revisar un proyecto de innovación acuícola que ustedes tienen a la mano, cualquiera. Son libres de utilizar el que tengan a la mano. ¿Sí? No necesitan leer todo el proyecto, pero sí pueden identificar en la formulación de ese proyecto esos elementos que son necesarios para que se considere que se ha formulado con enfoque de género. Podemos identificar algún vacío o podemos identificar algún acierto en esta formulación. Confirmen, por favor, ¿se entiende? Sí, ¿verdad? Confirmen si han captado la consigna de la actividad. Sí, me parece que sí. Ya. Podemos hacer Doris, confirma, por favor. Marmel, confirma, por favor. Teresa. No necesitamos que sea un proyecto súper complicado, ¿sí? No necesitamos. Agarre el proyecto que tienen ustedes a la mano, ¿sí? Puede ser su propio proyecto, puede ser otro proyecto. ¿Tienen a la mano un proyecto que pueden evaluar? Doris, Hilmer, Marmel también tiene un proyecto del PENIPA.
Giovanna, pregunto para ti. Cualquier proyecto, Teresa. Sí, cualquier proyecto. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a identificar si tiene aciertos o tiene esos vacíos por los cuales no se puede o sí se puede considerar que es un proyecto formulado con enfoque de género? Claro, muy bien el de la cooperativa cafetalera vale, mi estimada Teresa. Sí, ok. Entonces, la maestra Laura va a pasar por cada sala. ¿Cuántos minutos vamos a tener en la reunión? Ya, para esta actividad vamos a tener, en vista que hemos iniciado un poquito tarde, ¿nos podemos pasar hasta un poquito más? ¿Es posible? Nuestra jornada termina a las 8:30. Ah, ya, genial. Entonces vamos a tener 20 minutos, ¿les 20 parece? minutos y vamos a pasar por las salas, ¿de acuerdo? 20 minutos. Les sugiero, Seri, les sugiero, si es que hay elementos que tienen el enfoque de género, lo pongamos en color rojo, lo marquemos en Pueden color resaltarlo, ¿no? amarillo, se pueda resaltar. Si es que no, lo pongo y lo resalto. O sea, ¿qué es lo que no había, no? Porque vamos a compartir el documento, el grupo va a compartir el documento y miren, es como que, miren, este es mi proyecto, esto no había, esto lo estamos considerando, ¿no? Con un resaltador. Esa Ujú. sería la idea, ¿no? Listo. Para poder visibilizarlo. En 20 Entonces, minutos. después de los 20 vamos a socializar cada equipo brevemente, no nos vamos a extender para poder estar a tiempo, ¿de acuerdo? Listo, nos vamos a las salas. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Adelante, Laurita. Gracias, gracias, Eddie. He visto las dos salas, pero más me quedé con el grupo, donde está el grupo de Gilmer, pero sé que también Teresa hizo una interesante identificación de cosas, elementos que había visto en su proyecto. Pero como todo trabajo grupal necesitamos retroalimentarnos, necesitamos compartir el conocimiento, lo poco que hemos visto, más que lo poco, lo que hemos, lo que hemos investigado, lo que hemos explorado en nuestros proyectos. Entonces, voy a dar el pase al grupo de Gilmer, ya estaba Doris y ¿quién más estaba? Giovanna está. Y Giovanna. Bien, a ver, cualquiera de los tres, si presenta el proyecto, en realidad no se trata de evaluar el proyecto, digamos, todas sus 15, sus 17 hojas, sino identificar aquellos elementos en que hemos considerado y tiene una perspectiva de género. Tal vez ha faltado un poquito, tal vez no, tal vez lo hemos cumplido todo si no nos hemos dado cuenta. Genial, enhorabuena. A ver, vamos con el grupo de Giovanna. A ver si nos cuentas cómo se llama el proyecto, por favor. No, bueno, yo soy Gilmer, voy a Ah, presentar ya, el Gilbert. proyecto. Genial. Ya, Ya, está muy bien, Gilbert. el De proyecto apoyar en Gilmer. Ya, ok, apóyense, Doris. apóyense. El proyecto se Claro. denomina fortalecimiento de capacidades en manejo de economía circular con la reutilización de residuos biológicos en la actividad acuícola, ¿no? Eh, para la elaboración de ensilado biológico. Esto es un proyecto de la Asociación de Productores El Bagrecito, ¿no? He tenido la suerte de ser coordinador de este proyecto, ¿no? Bueno, obviamente, ¿no? El sistema para formular el proyecto de PENIPA tiene ciertas restricciones, entonces el análisis tiene que ser bastante escueto, ¿no? Pero ahora con un tema de retroalimentación, por decir, yo me doy cuenta, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? En pasos a seguir para la propuesta de valor, tal vez hubiera sido mejor, ¿no? Si bien es cierto, se hace una mención de que van a laborar varones y mujeres, tal vez hubiera sido, ¿no? Tanta cantidad de varones, tener una mayor especificación, ¿no? Pero sí, de algún modo sí se toca ese tema, ¿no? Bueno, también tenemos otro, un poco más abajo, donde se incorpora otras características de lo que estamos tratando.
por decir aquí, ¿no? El responsable del tema de asistencia técnica está liderada por una mujer, ¿no? Y se destaca, se desarrolla ese trabajo, ¿no? Pero la otra característica que tal vez no hemos considerado, aquí hacía algunas anotaciones, es, por ejemplo, en el perfil, ¿no? Es muy genérico, ¿no? Dicen, los participantes serán todos los socios de la asociación que sepan leer y escribir, ¿no? Pero no se ha tal vez especificado, no hay una mayor especificación, ¿no? Por ejemplo, del idioma, lenguas originarias tal vez, ¿no? Tampoco se ha distinguido las necesidades que podían tener los socios varones y las socias mujeres, ¿no? Ahí ponía un ejemplo, ¿no? Las socias mamás tal vez vayan con sus niños a estas capacitaciones, entonces no los tomamos en cuenta, tal vez, ¿no? Sería bueno, si es que se hace una adecuada identificación, llevar algún elemento más para realmente atender esa necesidad de las mamás. Igual, ¿no? Aquí, en el plan de capacitaciones, también liderada por una mujer, ¿no? Aquí más abajo, ¿no? Aquí, bueno, este es el equipo de gestión ¿cómo se llama?, del subproyecto, ¿no? Aquí hay más o menos, bueno, en realidad hay un varón, ¿no? En este caso, mi persona, el profesor Ronato, aquella fecha era representante legal de Parua, sin embargo, ha sido ya reemplazado por Laura, ¿no? Tenemos la otra representante legal de la entidad ejecutora, que es Paola, es una mujer, ¿no? Y el equipo técnico, la técnico del subproyecto, es una mujer también, ¿no? Como podrán ver aquí, ¿no? El otro técnico era un varón, ¿no? Esto ha sido reemplazado por una mujer. Ahí tenemos otro elemento aquí para poder ver, ¿no? Ahora, en el tema de los beneficiarios, sí se ha tomado en cuenta la equidad de género, ¿no? Inclusive, como les comentaba antes, se activa uno de los beneficios sociales del subproyecto si es que más del 50% de los beneficiarios son mujeres. Entonces, hemos tratado de hacer eso, ¿no? En este caso, de un total de 12 beneficiarios, 7 son mujeres y 5 son varones. Entonces, ahí destacamos. Igual, ¿no? Como agentes de innovación, ¿no? Hay una equidad, ¿no? Un varón, una mujer. Entonces, en total, el proyecto ha tenido 14 beneficiarios, de los cuales 8 son mujeres y 6 varones. Básicamente, esas son las características que hemos encontrado. No sé si hay algo que incrementar, Doris. Nos escucha, Doris. Acerca tu micrófono. Si no se puede, puedes escribir también por el chat. Ya, en cuanto a las representaciones legales de las instituciones, por ejemplo, de de Bagrecito y de Parua, están siendo lideradas por mujeres, ¿no? Eso también es un avance, esto de equidad de género. En varias instituciones se está viendo eso, y llevan bien la parte de la administración en cuanto al ordenamiento de los documentos, en cuanto a la parte económica también. Es un avance que en estos últimos tiempos se está dando bastante valor a la mujer. Excelente. Entonces estamos identificando que en los proyectos, ¿no? Tenemos que no poner la generalidad. Es muy importante ver las necesidades diferenciadas, tanto de varones como de mujeres, ¿no? Ahora, también de pronto en el proyecto pueden haber personas que tienen alguna discapacidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante en la definición de la definición de los grupos metas o las personas con las que vamos a trabajar directamente y identificar esas necesidades, ¿no? Muy bien, si pasamos al otro grupo, muy bien al grupo de Gilmer. Me parece muy bueno que también el PENIPA haya adoptado este enfoque perspectiva de género, ¿no? Lo ha diferenciado, ¿no? Es lo que
¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que está faltando? Es identificar las necesidades diferentes de ambos grupos. Creo que con eso cerraríamos esta parte y pasaríamos al otro grupo. Ujú. Bien, el siguiente equipo está conformado por Teresa y también estuvo Marmel en el equipo. Así que vamos a pedirle a Teresa y Marmel si pueden participar con su presentación. Mientras Teresa comparte la imagen, sí quiero reconocer que en el proyecto que acaba de mencionar Gilmer, también es posible identificar algunas actividades en las que las participaciones son mixtas, ¿no? O que se puede destacar a partir del talento específico, tanto mujeres o tanto varones, porque hay cierta aptitud para alguna actividad. Correcto. Ujú. Ahí está. A ver, Teresa. Tu micrófono está cerrado, Tere. Listo. Buenas noches con todos, perdonen, he estado todavía en mi trabajo, pero tenía una imagen de un proyecto relacionado también a la economía circular, pero esto es agrícola. Creo que les voy a compartir. ¿Pueden ver la ficha de proyecto? Estamos viendo el PPT. No es el PPT. Ahora, Ahora sí. que se denomina obtención de extractos naturales de residuos, cáscara y semillas del proceso de pulpeado de 2 cultivares del fruto nativo Quito Quito, como insumo pretecnológico para la industria cosmética u otros, en los distritos de Oxapampa y Chontabamba, región Paz. Bueno, es un tipo de investigación aplicada donde participan una instancia del Estado que es el ITP y también participa una entidad de la ONG, ¿no? Que es privada. Acá está. Esta es el del ITP. Y la entidad asociada, colaboradora, es la Asociación Laboral para el Desarrollo ADKTC, que es privada y cuya representante legal es una mujer, una ingeniera, la ingeniera Adela Tovar. Dentro del equipo de investigadores podemos ver que de 1, 2, 3, 4, 5 investigadores, 2 son mujeres, ¿no? El resto varones, ¿no? Entonces vemos una cierta proporcionalidad también. Y bueno, ya en la parte de la aplicación de la investigación, yo soy ingeniera agrónoma, yo me baso netamente a un componente de este proyecto, que es la parte agrícola, la extracción o sea, la obtención del residuo que se va a proceder a deshidratar y a extraer el aceite, ¿no? En todo el proceso, bueno, esto es parte de mi tesis, en todo el proceso de producción se ha evidenciado una mayor participación femenina en la producción, específicamente en la cosecha de Quito Quito, ¿no? En la parte de la industrialización, que era en la parte también del recojo de información y la validación, pueden ver acá, la mayor participación es femenina, ¿no? En torno a este fruto que es el Quito Quito. En la parte sanitaria, a mí me ha tocado entrevistarme también con actoras que son femeninas, ¿no? Que en este caso la ingeniera del SENASA, Carmen, si no me equivoco. Y bueno, dentro del proceso de transformación, se ha podido evidenciar también participación de 2 mujeres y un varón para la parte del pulpeado, o sea, la industrialización del Quito Quito. En la extracción ha participado la doctora Berta Jurado de la Facultad de Farmacognosia de la San Marcos, y es gracias a ello que se ha podido hacer un tamizaje, extracción y tamizaje fitoquímico de los residuos del Quito Quito, ¿no? Bueno, esto es lo que puedo mencionar de la investigación. Se ha visto un poco la formulación y un poco la ejecución, una parte pues, de la ejecución. ¿Aló? Solamente estoy viendo la lámina, serie donde está Ay. la presidenta. Ay, perdón. Ah, ya, por favor. Ah, ya, listo. Ahora sí. Bueno, le vuelvo a repetir, no,
Dentro del proceso de recojo de la información, que es la primera etapa de la ejecución del proyecto, me tuve que entrevistar con diferentes productoras, ¿no? La mayoría era mujer, como pueden ver en la imagen superior, donde es la comunidad nativa de Ñagasú en la parte alta, donde también tienen producción del Quito Quito. En la parte inferior, parte de la investigación consistía en entrevistarme también con ciertas autoridades como SENASA. En la foto me entrevisto con una encargada de la parte sanitaria que estaba viendo justamente el control fitosanitario del Quito Quito, que es la ingeniera Carmen. Y, ¿qué más? En la parte de la industrialización, la ONG ADKTC tiene alrededor de 3 profesionales que trabajan en planta, de los cuales 1 es varón y 2 son mujeres, que se encargan tanto de la selección, del pretratamiento de la fruta, así como del proceso de pulpeado, ¿no? El Quito Quito tiene un 50% de residuos que es cáscara y semilla, la cual normalmente es desechada, ¿no? Bajo esta investigación se pretendía hacer uso de este residuo para obtener otro subproducto que es un tipo de extracto etanólico, de las cuales tiene una cierta propiedad cosmética, ¿no? Esta parte de acá se ha realizado con la doctora Berta Jurado de la Facultad de Farmacognosia y bueno, esto acá se ven las imágenes del tamizaje fitoquímico, ¿no? Yo diría que durante el proceso ha habido una participación 50-50, porque ha habido otra etapa donde ya se ha dado valor agregado y donde también han participado caballeros, ¿no? Dentro de este proceso de investigación. Bueno, esto es lo que podría comentar. Ok, muchas Em, gracias. Gracias. Gracias, muy bien. Interesante ambas participaciones. La primera, hemos visto que el- tenemos que identificar bien las necesidades de tanto mujeres y varones para aterrizar bien nuestras propuestas. No, con eso no quiero desmerecer, por favor, no desmerecer la intervención de algunos proyectos, porque sé que en los proyectos de innovación siempre apuntan a hacer proyectos muy interesantes y el PENIPA siempre pide esa proporcionalidad, ¿no? Ahí de varones y mujeres. Solamente pedí que es en el diagnóstico. El diagnóstico yo creo que es el documento base donde podemos diferenciar aquellas necesidades, aquellas variables que hemos visto hace un momento, ¿no? Las variables de sexo, las variables de lengua originaria, las variables de autoidentificación étnica, ¿no? Cómo me autoidentifico étnicamente. Por lo menos esos 3, creo yo, ¿no? O sea, para ir, y poco ir avanzando, ¿no? A continuación, yo les voy a compartir, Antes quería comentar brevemente, mientras voy sí, compartiendo. cuando lo dijimos en la sala donde estaba presentando Teresa, cuando uno tiene un abordaje, se ve tu Facebook, tu WhatsApp. Ay, La ay, idea ay, de, la idea de formular un proyecto, en la etapa de formulación de un proyecto, uno puede considerar, sobre todo la forma más común, es considerar la participación de mujeres. Entonces, a veces nos vemos obligados, obligados, de decir, tienen que entrar mujeres, tienen que estar. Y en la práctica, sí se puede, se consigue la participación de la mujer. Entonces, consideren a la etapa de formulación una proyección primero, en la que se puede considerar la formulación, la participación femenina, con algunos roles claves, algunos roles importantes. En la ejecución, probablemente nos vamos a encontrar con algunas variantes, que lo que se formuló no necesariamente se logra, o se logra más bien de manera positiva con creces, es decir, supera las estimaciones iniciales de proyección. Hay algo más que hay que considerar, una tercera etapa, que sería la etapa de sostenibilidad. Cuando los proyectos terminamos el proyecto, probablemente no va a haber un seguimiento por parte de nosotros, o un mínimo seguimiento. No continuará la participación femenina en esos proyectos. Esperamos que sí, ¿no?
pero si se ha ejecutado bien, se ha generado un involucramiento positivo de las mujeres y de jóvenes. Ojo, no nos referimos solo a mujeres, sino también jóvenes, ¿no? La variación generacional es importante. Entonces, en la etapa de sostenibilidad podemos tener cierta garantía de que el abordaje continúa. Es decir, continúa que las mujeres y hombres y jóvenes participan de manera comprometida. Eso quería aclarar porque como cualquier proyección, soñamos con que sí, así sea. Y no solamente porque sea un requisito. En este caso, el PENIPA, el CONCITEC y muchos programas ProInnovate, por ejemplo, también solicita la participación equitativa. Pero ojo, el criterio equitativo pone en segundo plano, y aquí quiero poner en la mesa para reflexión, pone en segundo plano ya el mérito técnico, el mérito de talento, porque no es solo poner por poner, ni a varones por tal, ni a mujeres por tal. Es necesario, por supuesto, pero el segundo criterio, después de la participación equitativa o en las condiciones, debe ser el mérito por talento, por conocimiento, por experiencia. Por supuesto. No es forzar, algunas cosas, digamos, si el equipo, no hay que forzar, sobre todo en la parte técnica, ¿no? Porque de todas maneras queremos que entre una mujer y de pronto forzamos que las intervenciones tengan un equipo técnico que tal vez por cumplir la norma, por cumplir lo que me pide, entonces puedo poner una persona que no me va a garantizar un trabajo adecuado, ¿no? Entonces, el mérito, el talento ahí se desmerece totalmente frente tal vez a alguien que esté en las mismas condiciones, pero por un tema de género lo estamos mereciendo, ¿no? Entonces, lo que buscamos, y lo voy a seguir repitiendo N veces, es un enfoque de género con igualdad de oportunidades para ambos. No es solo para las mujeres. A las mujeres hay que darles todo. No buscamos una igualdad de oportunidades en igualdad de condiciones, ¿no? Yo les quería compartir a ver, voy a poder si puedo compartir. Yo quiero compartir mi misma pantalla. ¿Se ve esta página? La página de 75 iniciativas. 29 iniciativas, por ejemplo, ¿no? Ahora, cuando hablamos proyectos de innovación, vamos a encontrar proyectos de innovación un montón, pues, ¿no? En las redes vamos a encontrar un montón. Esta es una de las páginas que a mí me ha llamado mucho la atención, donde hay 79 iniciativas para el desarrollo productivo con perspectiva de género, ¿no? Que apuntan, ¿no? Al trabajo, lógicamente, donde hay participación de mujeres, ¿no? Y hay varios ejes interesantes, ¿no? Fortalecimiento de entornos laborales igualitarios, ¿no? Desarrollo profesional de las mujeres e identidades diversas, ¿no? Eso es cuando ya el trabajo igualitario de hombre y mujer va mucho más allá, ¿no? Donde ya incluyen a poblaciones LGTB, etcétera, etcétera, ¿no? Porque finalmente están dentro del saco de los ciudadanos que tienen los mismos derechos, ¿no? Está la erradicación de las violencias por razones de género, inclusión financiera con perspectiva de género, acciones integrales para la igualdad en el ámbito productivo. Entonces, acá hay ejemplos miles. Y que se puede revisar y que los invito a revisar y que como estas páginas hay muchas más. Cedi me comentaba antes de iniciar la sesión que en el proyecto de PENIPA se activan un conjunto de salvaguardas, ¿no? ¿No? Esto era para comentarles que no solamente estamos hablando en PENIPA, en acuícola que se puede, sino también en otras partes. A ver, voy a abrirlo otro. ¿Por qué no? En archivos. ¿Deseas compartir la imagen? Pero no puedo, o sea, si me puedes ayudar, compartíamos las políticas de salvaguarda identificadas en el PENIPA. De los estudios de línea de base. No sé, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué salvaguardas se activan?
¿no? Se activan también, las salvaguardas son herramientas, es un modo de que si yo implemento este proyecto, algo puede suceder, ¿no? Y ese algo que puede suceder puede ser puede ser que el proyecto pueda, tenga algo que ver con los hábitats naturales. Más abajo se edita más abajo, ahí y con los pueblos indígenas, por ejemplo, ¿no? Pero en el tema social, una política de salvaguarda, por ejemplo, puede ser la violencia hacia las mujeres y el hostigamiento sexual, por ejemplo, ¿no? Que no se ve, que no se mide, ¿no? Pero sí es muy importante que las instituciones, sobre todo las que son privadas, ¿no? Son las que más rápido pueden capitalizar estas salvaguardas que se implementan y se pueden implementar, ¿no? Por ejemplo, hacer un flujograma si es que una mujer pudiese sentirse violentada u hostigada sexualmente, por ejemplo, ¿no? Entonces, y eso es algo que sucede, no es que en el proyecto X no puede suceder, ¿no? Entonces, detrás de las personas no sabemos, pero sí es un mecanismo de salvaguardar la integridad en este caso, de las mujeres, que según las estadísticas son las que se ven mayormente violentadas, ¿no? Y lo dicen las estadísticas, lo dicen los feminicidios, lo dicen todas los feminicidios, las violencias en el hogar, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los espacios laborales no son ajenos a este tipo de cosas. Entonces, si es que alguien se anima, lo pueden incluir como una política de salvaguarda, Claro. ¿no? El tema de violencia hacia las mujeres y el hostigamiento sexual. Quiero comentar brevemente sobre este segundo cuadro, porque el anterior sí efectivamente son las activaciones de salvaguardas ambientales. Recuerden que las salvaguardas ambientales son alertas. En este caso, el programa de innovación en pesca y acuicultura recibe ya de parte del Banco Mundial una lista de salvaguardas que hay que activar. Son alertas en el sentido de que el proyecto, si bien tiene sus indicadores, sus proyecciones, sus objetivos, tiene que tener ojo a posibles otros impactos complementarios como secundarios, pero igualmente importantes. ¿Sí? En este caso se consideraron hábitats naturales por desechos peligrosos, residuos peligrosos, pilas, generación de ruido, etc. Aquí, por ejemplo, referente a pueblos indígenas, que podría haber conflicto por la instalación de la hidroeléctrica en el territorio. Otro conflicto con el tema o probable impacto, ¿no?, socioambiental con pueblos indígenas podría ser algún conflicto de intereses por el uso de agua o por el aprovechamiento de suelo, ¿ya? O inclusive, ni siquiera es el suelo, ni siquiera es el agua, sino es una competencia por el mercado. Entonces, son evaluaciones que como proyectistas tenemos que considerar. En este segundo cuadro se ve respecto a la sensibilización y generación de beneficios sociales y ambientales. En el ítem número 2 se habla de participación de mujeres, se indica que habrán 6 mujeres y 6 varones integrantes, que se cumple, ¿no? Se cumple la igualdad de proporción de género, pero reitero, el hecho de colocar participación igualitaria no necesariamente asegura en la ejecución un aprovechamiento de talento y de mérito tanto de mujeres como de hombres. Por eso, en esta sección se puede amplificar. ¿En qué sentido se puede amplificar? Que esta simple caracterización de 6 mujeres, 6 varones puede centrarse más bien en las necesidades. Las necesidades de varones de repente están orientadas al desarrollo como individuo para seguir siendo el sostenedor de sus familias, el jefe de sus familias, el proveedor, y en tanto que las mujeres de repente desean participar, tener mayor opinión, tener mayor participación en las opiniones, en los debates, o inclusive en algunas actividades productivas per se. Entonces, la reflexión y la profundización ya se va afinando
A eso queríamos llegar cuando decimos que los criterios para decir que hay un enfoque de género no se basan solo en el número de personas, ¿no? Libero la pantalla, si hay otro comentario más, Laurita. No, sí, para cerrar esta parte, ¿no? También buscar en los proyectos, ¿no? Porque también está permitido de buscar cerrar alguna brecha que tiene que ver con el tema de género, las brechas que hemos visto en las láminas anteriores la otra vez, ¿no? Puede ser la de violencia, puede ser la de acceso, por ejemplo, a espacios de decisión políticos. Creo que ese es el espacio donde creo que se puede manejar desde este sector, ¿no? Porque al de educación, por ejemplo, Claro. educación, salud, eso es un poco complicado por la especialidad, ¿no? Pero si hablamos de proyectos en general, hay algunos proyectos que son integrales, ¿no? Ahora se hacen proyectos integrales. Los proyectos integrales no solamente trabajan la parte social, digamos, de capacitación, ¿no? Sino infraestructura siempre va acompañada de fortalecimiento de capacidades, ¿no? Y no solamente en educación, sino en salud, en carreteras, en lo que fuere, siempre va a haber infraestructura con su fortalecimiento de capacidades al costado, ¿no? Entonces, en esos proyectos integrales tenemos que ver que justamente en la infraestructura, comunidades sociales, esta salvaguarda de violencia y hostigamiento sexual se da, ¿no? Se da y es muy interesante, más que interesante, hay que estar alerta a lo que sucede y como instituciones elaborar un flujograma de atención a esas necesidades que eventualmente una mujer pudiera tener, ¿no? ¿Qué hace esa mujer cuando tiene un hostigamiento sexual, cuando hay violencia, no solamente en el proyecto, sino en su domicilio? ¿No? Entonces, de pronto una mujer o alguien, miembro del equipo técnico, viene y era una persona muy violenta, que maltrata en su familia. O sea, ¿qué hacer desde el proyecto? Lo voto, le llamo la atención, ¿no? Converso con él, busco ayuda psicológica. Entonces, hay un conjunto digamos, de pasos, porque una institución tampoco no puede estar de espaldas, ¿no? A, digamos, aspectos de ese tipo, ¿no? Entonces, es muy importante que las instituciones también implementemos estas salvaguardas, ¿no? De protección a la familia, a la niño, niña, adolescente. Muy bien. Creo que con esto estamos avanzando muy bien y terminando la sesión. No sé si hay algún comentario final que quisieran compartir los colegas. Espero Quedó que muy no. claro. Bueno, les quiero pedir si pueden abrir sus micrófonos, perdón, sus videos para saludarles y reconocerlos en esta sesión número 3. Hola, Gilbert, ¿qué tal? Qué gusto. Muy bien, Doris, que te vemos. Doris, qué gusto. Eso, también. Y Marmel, no te vemos. Has estado conectada tanto desde como ya. Ok, a veces no hay cámaras, pero mucho gusto de verles y de saber que están por aquí. Giovanna, espero que todo siga bien. Esperamos escucharte en la próxima. Estaremos en la próxima semana, queremos hacer este anuncio, replantear la fecha de la próxima semana en vista de que tenemos compromisos y estaríamos retomando la próxima. Quiero pedirles, sobre todo a quienes están asistiendo, porque sé que quienes no han de estar con sus compromisos, es decir, retomar el día 22. ¿Es posible? ¿Estarían de acuerdo? Bueno, yo me permito hablar. Yo creo que va a caer a pelo, ¿no? Porque la mayoría ahorita, me imagino que no han asistido porque estamos en Están cerrando cierre los de los proyectos, lo sé. proyectos, ¿no? Y la siguiente semana va a estar igual. Entiendo Mm, que ya la subsiguiente vamos a estar un poco más Desde el libres. 30 en adelante yo creo que ya tienen más disponibilidad, ¿no? Sí, sí, se, Bueno, ya saben que ustedes cuentan con nosotros para cualquier orientación, ¿sí? Acerca de cómo abordar estos aspectos de interculturalidad de género. Aún no hemos abordado conmigo los asuntos de gestión ambiental, pero si lo necesitan para las líneas de salida, para los informes de cierre,
que son, en todos los casos nos los están solicitando, ¿no? ¿Cómo fue este abordaje en estas líneas? De manera que si lo necesitan, con mucho gusto, agendamos una cita, una reunión, unos 30 minutos, una media hora o 40 minutos para poder ayudarlos. Muy bien. Muy bien, entonces ya lo estoy agendando el 22, por favor, son también por algunas cuestiones también personales. Ujú. Y bueno, entonces nos veríamos el 22. Les doy mis energías positivas a los equipos y por su intermedio a todos que están haciendo sus informes finales. Ujú, exacto. Ok, muy buenas noches a todos, nos vemos. Chao Doris, chao Chao, Gilbert, chao Marme, Teresa, un gusto de tenerte nuevamente en la clase. Giovanna, nos vemos. Chao, chao. chao, 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 y hasta la próxima. Chao.